Preocupación por los aumentos de casos de coronavirus. Estamos ya en segunda ola. Hoy hubo una conferencia de prensa de la ministra de Salud, Carla Bisotti. Hay una reunión esperada para las 2 de la tarde en Casa Rosada. Se esperan restricciones seguramente en el transcurso de esta semana, pero quiero hablar con el subdirector de infectología del Hospital Muñiz, el doctor Juan Carlos Cisneros. Doctor Cisneros, buen día. Carlos Álvarez y Sofía Monacheri lo saludan. Buenos días, Carlos y Sofía, y a toda la audiencia. Bueno, hay preocupación, obviamente, y desde la infectología con respecto a este virus y a las nuevas cepas que están circulando, ¿qué nos puede decir? Y en este momento que estamos, un poco lo que anticipaste, estamos en una segunda ola con características un poco diferentes que la anterior ola que tuvimos en invierno. Todavía no podemos hacer responsables de esta nueva ola a ninguna de estas cepas nuevas. Creo que está más asociado a determinadas conductas y al no cumplimiento de las pautas que se habían establecido. O sea, uno veía las pautas que propuso el gobierno, tanto nacional como de la ciudad, y uno andaba en la calle, veía los bares, veía los lugares y veía que las cosas no se cumplían. Claro. Ahora, doctor, le quiero hacer una pregunta concreta. Cuando el año pasado, en plena cuarentena, cuando estaba toda la gente prácticamente confinada y la curva se iba desplazando lentamente hasta que fue subiendo hasta un pico y bajando, esa suba de la curva era lenta porque justamente la gente estaba en las casas. Hoy por hoy, habiendo circulación, habiendo más testeos y habiendo vacunación, ¿es posible que este pico llegue rápidamente a lo que muchos esperan y después baje también rápidamente como pasó al principio en Europa? Y mira, es probable. Nosotros igual tenemos una característica distinta de Europa. Europa evolucionó como si fuese la cordillera de los Andes, donde está la Aconcagua. Y nosotros nos manejamos más como si fuese el altiplano, donde hay picos dentro de una meseta muy alta. Desde ese punto de vista, es probable y sería esperable que también haya un descenso más rápido que el que hubo en la ola de invierno. Pero también es cierto que estamos alcanzando cifras que ni siquiera en la ola de invierno la alcanzamos. Claro. Esto está un poco atemperado porque la gente que actualmente da positiva es más joven que la que se vio en la ola de invierno. Entonces este enorme aumento no fue totalmente acompañado por el número de casos graves o de terapia. Claro. Pero ya estamos en una fase crítica con respecto a eso. En una fase crítica. Doctor, todo da a entender, y por lo que trascendió en la reunión y lo que va a pasar hoy a las 2 de la tarde, que la medida va a ser de manera agresiva, rápida y que va a durar entre 2 y 3 semanas. A su entender, y conociendo ya el virus y teniendo en cuenta el contexto que estamos atravesando con el crecimiento de casos, ¿qué medidas faltarían en Argentina? Mirá, yo creo que la medida más importante sería que se cumplan las medidas que se establecieron, ser muy riguroso con el cumplimiento de las medidas que están. Porque si no, nos va a pasar que probablemente termine pasando tener que ir a medidas extremas, cuando en realidad que generan un gran problema, un problema económico, un problema hasta psicológico en chicos, en muchas personas, cuando en realidad con medidas no tan drásticas, si se hubiesen cumplido, se podría haber conseguido que no pasemos por esto, digamos. Doctor, una consulta respecto a lo que va a pasar con las camas de terapia intensivas y las internaciones. Una paradoja que se dio el año pasado es que con tanto tiempo de mucha gente encerrada, hubo muchas otras complicaciones de salud que no se dieron y por lo tanto había enfermos de COVID, pero no tanto de otras enfermedades. Ahora con toda la gente activa, yendo a los bares, los restaurantes, al trabajo, a la construcción, puede ser que el problema de las camas no sea solamente el COVID, sino que se empiecen a sumar otras enfermedades respiratorias que no se dieron tanto en el tema del COVID del año pasado. Mirá, hay una cosa que para mí es muy clara en el hospital, por ejemplo, y este es uno de los pocos hospitales que ha incrementado muchísimo, creo que más que ningún otro en la ciudad, su capacidad con respecto al COVID. Pero durante el invierno nosotros teníamos el hospital
casi 100% destinado al COVID. Ahora tenemos la patología que siempre manejamos, HIV, tuberculosis, que ha venido a veces en muy mal estado porque hubo como un cierto abandono durante todo el periodo de la pandemia, entonces tenemos formas graves de eso y a eso le estamos sumando el COVID. Y eso es lo que provoca esta situación de crisis, digamos, donde estamos en los límites de la atención, que bueno, ahora se están tomando medidas y se están haciendo cosas para poder sobrellevar esta situación, pero realmente hemos vivido unos días, estos últimos días, de muchísimo estrés. Doctor, usted recién decía de que no hay que tomar medidas drásticas, sino que hay que hacer cumplir lo que ya se resolvió en el pasado, pero lo cierto es que hay que tomar medidas porque la gente está completamente relajada de alguna forma. Cuando hablan todos de, bueno, controlar el transporte público, ahí hay que tomar una medida, hay que restringir algunas medidas, algunos temas que tienen que ver con el comercio, aunque las autoridades no lo quieren tomar, pero para que la gente deje de circular y también trabajar sobre la ciudadanía que no quiere cumplir con ninguna restricción o con muy pocas restricciones. Solo el miedo parecería que puede ser la única forma de que la gente se quede en su casa y empiece a cumplir cualquier restricción, aunque sea por 3 semanas. Bueno, a eso me refería un poco cuando te decía que a veces el no cumplimiento de determinadas pautas te obliga a tomar las medidas más extremas, que son mucho más costosas y dolorosas. Pero bueno, es muy difícil ver cómo hacer cumplir medidas parciales. O sea, vos salís a la noche, vas a una cervecería, vas a un bar, esto lo hablábamos ayer con mis hijos, y nadie cumple ninguna norma. Y están todos en contacto, y esos mismos jóvenes que están ahí después entran en contacto con todo el resto de las personas. Por eso ha habido tantos casos. En cuanto a las clases, doctor, hoy leía que en Francia, por ejemplo, se dio de nuevo marcha atrás en cuanto a las clases presenciales. Y con el tema de las clases es un tema, desde mi punto de vista, complejo, por lo siguiente. Sí. Si vos te guías por las burbujas de los colegios y eso decís, bueno, en realidad no es un problema tan severo, se puede sobrellevar. Si vos ves cómo es la estructura de nuestra ciudad y cómo tienen que viajar y cómo son acompañados los chicos, se genera un nuevo problema que es el que no controlamos. Yo puedo controlar la burbuja infantil, pero no puedo controlar cómo se transportan y no puedo poner grandes medidas de restricción al transporte si estoy teniendo clases presenciales. Claro. Entonces ese es el problema que me parece que uno debería debatir o ver qué tipo de solución puede ponerle. Es que la pandemia Sí. me parece que dejó en evidencia problemáticas anteriores como la del transporte, en realidad, cómo se viajaba, la cantidad de personas que viajaban en un subte, en un tren, en un colectivo. Digo, la Mirá, pandemia deja en evidencia eso. Hay una cosa que quedó muy claro y en la pandemia fue muy clara. Por ejemplo, nuestro hospital tuvo durante el invierno tuvo una gran tranquilidad porque mientras estuvieron cerrados los puentes, en nuestro hospital la mayoría de la gente que viene Sí. es de provincia. Entonces, se pudo manejar el hospital bastante bien con respecto a las otras patologías porque no teníamos consultas prácticamente. Hoy en día en la SUFU, el 70%, la UFU nuestra debe ser la que más detecta por día. Y el 70% son de provincia. Y esto no es que, cuando digo esto, no quiero señalar como que pretendiendo hacer una división. La división está mal hecha, no tendrían por qué venir, pero no tendrían por qué venir porque el gobierno, y me refiero a todos, tendría que haberse preocupado porque los lugares de atención estén cerca de donde la gente vive, los colegios estén cerca de donde la gente vive. Eso se ha ido deteriorando y tanto en los colegios como en los hospitales venimos recibiendo algo que desde que yo empecé a estudiar, y como ven no soy tan jovencito, nunca se solucionó. Todo el tema del AMBA, seguimos con una estructura que diseñó Carrillo hace más de 50 años. Doctor, es imposible pensar hoy por hoy en un cierre total o una cuarentena como la que tuvimos allá por marzo del 2020. Pero, ¿cuáles serían las medidas más adecuadas a su criterio hoy por hoy? ¿Los cierres localizados y transitorios, por ejemplo? Yo creo que eso es una buena medida, cerrar por lo menos una semana, 15 días, todo lo que es las actividades en bares, cervecerías,
todo este tipo de lugar donde uno ve que se conglomera la gente y no se cumple ninguna medida. Y bueno, y quizás evaluar un poco si no sería conveniente hacer 15 días de suspensión de la clase para ver bien si no es necesario modificar alguno de los protocolos que hay hasta ahora. Doctor, recién usted hablaba de las unidades febriles y nosotros estábamos mostrando lo que pasaba en el Elizalde, por ejemplo, lo vimos el fin de semana en el Durán. ¿Nos puede explicar cómo funciona desde el hospital? ¿Qué capacidad tienen ustedes para testear a la gente? Si tienen cantidad suficiente, si necesitarían más testeos para hacerle a la gente. Nosotros, el problema, que esta es la UFU nuestra, la unidad febril es una de las que más trabaja. Tenemos un promedio entre 200 y 300 testeos por día. Quizás se podría incrementar un poco más, pero no me parecería muy útil. Me parecería más útil en ese caso abrir en otros lugares y quizás reservar estos lugares para los pacientes sintomáticos que estén más severos para poder tener una cercanía con la internación. Y Bueno, quizás acercarle más a la gente en lugares clave, un poco es lo que hizo el gobierno, ¿no? Tampoco estoy descubriendo yo algo nuevo. seguro. Pero, digamos, si yo quisiese incrementar, no incrementaría lo que está, abriría cosas nuevas, en lugares que epidemiológicamente me parezca que corresponde. Doctor Cisnero, le agradecemos su aporte, como siempre, en la pantalla de Crónica. No, encantado y saludo a toda la audiencia. Gracias, abrazo grande.